Hola, ¿cómo les va? El trabajo que hoy le vamos a presentar es sobre José Antonio. José Antonio Primo de Rivera, un abogado político español fallecido en la Guerra Civil Española en el año 1936, fusilado en el penal de Alicante. ¿Por qué decimos que es un mito viviente? Que es un mito humanista viviente. Porque su legado ideológico, filosófico, entendemos que aún tiene plena vigencia en España y en el mundo. José Antonio hizo una interpelación al capitalismo y al marxismo muy audaz y que aún hoy tiene vigencia. ¿Y por qué decimos que es un mito? Porque fue fusilado justo en el momento más creativo de su carrera. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, en Argentina, Gardel. Gardel se mató en un accidente de aviación en Medellín en 1934, a los 44 años. Se mató en el esplendor de su carrera. Hoy, en Argentina, decimos que cada día canta mejor. Otro mito viviente, que podremos estar o no de acuerdo con sus ideas, es el Che Guevara. El Che Guevara era un médico que tuvo importante participación en la Revolución Cubana. Prácticamente fue uno de los principales dirigentes. Sin embargo, triunfante la revolución, abandonó ella, renunció a todos sus cargos y se fue con una metralleta y 12 o 13 compañeros a pelear a Bolivia. Y allí murió, a la edad de 39 años. ¿Por qué se destaca esto? Porque se valora no lo que se hizo, sino a lo que se renunció. En todas las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, en todas las manifestaciones que se hicieron y se hacen en Occidente, siempre hay jóvenes con la imagen del Che. Y a lo mejor no saben quién era, pero es un mito que está ahí, que vive. Normalmente los mitos no mueren, no viven mucho tiempo. Jesús murió a los 33 años. Primo Antonio de Rivera, José Antonio, también fue fusilado a los 33 años. Independientemente de lo que haya hecho Franco de su uso después de su fusilamiento, es importante en este trabajo rescatar una semblanza de su vida y de su pensamiento. Ese es el objetivo de este trabajo y esperemos que lo disfruten y sean de su agrado. José Antonio, la vigencia de un mito humanista. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico que narra, como si fueran reales, acontecimientos extraordinarios y trascendentes asociados a la cosmogonía de un pueblo, es decir, a su concepción del universo. ¿Qué importa nuestra muerte si con ella ayudamos al logro de este sueño? Si la muerte es tan bella, ¿qué importa sucumbir en el empeño? José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia nació en 1903 y falleció en 1936. Fue un abogado político español, primogénito del dictador Miguel Antonio Primo de Rivera y fundador de la Falange Socialista Española, formación con aspiraciones a convertirse en la representación del fascismo en España. Primo de Rivera imprimiría a su partido un lenguaje entre místico, poético y militar. Según uno de sus biógrafos, Joan María Tomás, José Antonio Primo de Rivera hizo un proceso paralelo a su ascensión a jefe único del partido
pensando progresivamente de ser un ultraderechista a convertirse finalmente en un auténtico fascista. Estando preso en la cárcel de Alicante en las fechas del golpe de Estado, fue juzgado por conspiración y rebelión militar contra el gobierno de la Segunda República, condenado a la pena de muerte y ejecutado por fusilamiento durante los primeros meses de la Guerra Civil Española. Testamento póstumo de José Antonio horas antes de morir. Vais a condenarme a muerte, y yo soy lo suficientemente sincero para no deciros que no lo sentiré. La vida para mí es bella y buena, pero para comprar a España es muy barato el precio. Vale ya mucho más de lo que doy yo en cambio. Pero no soñéis que con matarme a mí muera la Falange. Condenando ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a ese trance, me conserve hasta el fin de curiosa conformidad con lo que preveo y a jugar con mi alma, no le aplique la medida de mis merecimientos, sino de su infinita misericordia. Así acomete el escrúpulo de si será vanidad y exceso de apego a las cosas de la tierra el querer dejar en esa coyuntura cuenta sobre alguno de mis actos. Pero como, por otra parte, he arrastrado en la fe de muchos cantantes a medida de mi superior y a mi propio valer, demasiado bien conocido por mí, hasta el punto de dictarme esta frase con la más sencilla y constricta sinceridad, y como incluso he movido a innumerables de ellos a arrostrar riesgos de responsabilidades enormes, me parecía de considerada ingratitud alejarme de todos sin ningún género de explicación. Vas a menester que repita lo que tantas veces he dicho y escrito de lo que los fundadores de la Falange Española intentamos que fuese. Me asombra que, aún después de 3 años, tan inmensa mayoría de nuestros compatriotas persista en juzgarnos sin haber empezado ni por asomo a entendernos y hasta sin haber procurado ni aceptado la más mínima información. Si la Falange se consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor que se haya convertido y vertido tanta sangre por no habernos abierto una brecha serena de atención entre la saña de un lado y la antipatía del otro. Que esa sangre vertida me perdone la parte que he tenido en provocarla, y los que me precedieron en el sacrificio me acojan con el último de ellos. Creo que nada más me importa decir respecto a mi vida pública. En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad, pero sin protesta. Acéptala Dios nuestro Señor en lo que tenga de sacrificio para compensar en parte lo que ha habido de egoísta y en vano en mucho de mi vida. Perdono con todo el alma a cuantos me han podido dañar o ofender, sin ninguna excepción, y ruego que me perdonen a todos aquellos a quienes deba la reparación de algún agravio grande o chico. José Antonio. En la madrugada del 20 de noviembre de 1936, en la prisión de Alicante, patio 5 de la enfermería, un pelotón de 8 milicianos anarquistas de la CNT y socialistas fusila a José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange y de las Homs. Su imagen idealizada fue honrada durante la contienda por el régimen franquista, que lo convirtió en ícono y mártir al servicio de la propaganda del instaurado movimiento nacional. Tras su muerte, silenciada en el bando sublevado, se le llegó a conocer en la zona sublevada como el ausente. Terminada la guerra, su nombre encabezó todas las listas de fallecidos del bando sublevado y la inscripción José Antonio presente se podía encontrar en muchas iglesias españolas. El pensamiento y la acción política de José Antonio se proyecta sobre un marco histórico configurado por la sucesión de acontecimientos políticos que determinan o suscitan su actitud, su reflexión y su decisión en cada momento de España. En la primera etapa se registra el inicio político de José Antonio. Un noble sentimiento filial promueve sus intervenciones. El 28 de enero de 1930 se produce la dimisión del general Primo de Rivera. Es encargado de formar gobierno el general Dámaso Berenguer, el cual queda constituido el 30 de enero de 1930.
la caída de la dictadura del general Primo de Rivera fue aprovechada aviesamente por la licencia crítica y José Antonio sale con su valentía que le viene de estirpe a defender el nombre de su padre y su gestión histórica al frente de los destinos de España. Es el momento de que José Antonio denomina irónicamente la hora de los enanos. La muerte de su padre en París, el 16 de marzo de 1930, tiñe de dulce y serena melancolía el alma de José Antonio, pero enciende al mismo tiempo su ánimo y su mente en el sentido nacional. El problema personal del mando del general Primo de Rivera se transforma enseguida en el análisis histórico de España. La función de la inteligencia política, la misión del poder y la psicología del pueblo español desfilan ante su aguda y penetrante mirada, ya no para zanjar retrospectivamente con justicia el hecho de la pasada dictadura, sino como temas atractivos y necesarios de estudio para una nueva solución del problema político y social de España. En la defensa de José Antonio, que hizo galoponte ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas de la dictadura, hay, junto a su ejercicio del buen abogado, mucha sustancia política proyectada al futuro como interpretación de la realidad social española y como diseño importante de su tarea de gobierno. Ya no es el juicio procesal de un régimen o de un grupo de hombres lo que ventila José Antonio, sino juicio íntimo de la reciente historia de España y el apunte de una nueva época política. Lo mismo puede verse en los escritos que dedica a los temas de los intelectuales en relación con la dictadura. El 4 de abril de 1930 se hace público el manifiesto político de la Unión Monárquica Nacional y José Antonio asume la vicepresidencia de esa entidad el 2 de mayo de 1930. Su dedicación política con este motivo queda registrada en esta publicación de reseñas de una serie de actos celebrados en diversos lugares de España durante el curso de 1930 y comienzos de 1931. Desfilan ante la mirada penetrante de José Antonio hechos de trascendencia histórica como el establecimiento y la caída de la dictadura del general Primo de Rivera, el derrumbe de la monarquía española y la proclamación de la Segunda República de 1931, seguido de un proceso de inestabilidad, confusión y anarquía. Confluían factores de decadencia histórica, de descomposición social y de irrupción subversiva, con predominante signo marxista. El futuro se ofrecía como un enigma lleno de incertidumbres y riesgos para la comunidad española. Se ofrecía a la contemplación de José Antonio un tiempo de transición histórica en que habría de realizarse una nueva configuración política de renovación institucional y de experiencia democrática. José Antonio había dicho el 16 de enero de 1931 en la conferencia pronunciada en Madrid sobre la forma y contenido de la democracia que la aspiración a una vida democrática, libre y apacible sería siempre un punto de mira en la ciencia política por encima de toda moda, distinguiendo entre la forma y el contenido de la democracia. Habría que diferenciar, pues, el fracaso de las formas democráticas en sus adaptaciones y a las características sociales de cada época de valor permanente del contenido democrático. Y concluía: no prevalecerán los intentos de negar derechos individuales ganados con siglos de sacrificios. Lo que ocurre es que la ciencia tendrá que buscar, mediante construcciones y contenido, el resultado democrático de una forma no ha habido de depararle. Ya sabemos que no hay que ir por el camino equivocado. Busquemos pues otro camino, pero no mediante improvisaciones. Ahora bien, el panorama de los hechos políticos de la Segunda República Española muestran a José Antonio en un proceso de disolución y corrupción democrática que lleva a la grave crisis social de 1936. El problema político consistía, según la visión joseantoniana, en realizar en cada época histórica de un pueblo su forma democrática, de acuerdo con los imperativos de su tiempo y de su proceso sociológico, a fin de salvar el contenido real y esencial de sus valores populares. Y en concreto, de frente a circunstancias, superar la forma liberal de la democracia, que mostraba por otro lado su ineficacia y su incapacidad de servir a la justicia social, y por otro su fragilidad ante el desafío revolucionario del comunismo. De aquí que estas premisas partiría después José Antonio para formular su teoría orgánica de la sociedad y su síntesis de reordenación política
orientada a corregir los excesos del individualismo extremo y del colectivismo absoluto. En el fondo de la preocupación de José Antonio en la primavera de 1933 está la percepción de un hecho fundamental, la crisis del liberalismo. Entre la quiebra del liberalismo, no solo por razones especiales de la vida española, donde el liberalismo fue adoptado siempre como una planta exótica y vivió precariamente, sino por motivaciones universales. El sistema liberal, entendido y realizado con las formas políticas en el siglo XIX, no puede superar dos factores de perturbación. Uno, económico, ligado al proceso de la sociedad, producía la descomposición del capitalismo liberal, y otro, de carácter político, engendraba la rebelión de las masas movilizadas por el comunismo internacional. Después del triunfo del marxismo en Rusia, independientemente del gusto y criterio de cada quien, no puede sostenerse el liberalismo de sus formas decimonómicas con sus defectos y anacronismos. José Antonio observó esta crisis del liberalismo en que conservaba un venerable respeto por la libertad abstracta, mientras prosperaba y cundía la injusticia económica, base política que el marxismo aprovechaba hábilmente. Hay en esta etapa anterior a la creación de la Falange una viva curiosidad por los acontecimientos del mundo, una toma del pulso a la modernidad y dentro de ella con especial interés al fenómeno político del fascismo italiano. Pero es necesario decir que ese balbuceo de observación extranjera queda pronto replegado ante la original personalidad de José Antonio, más inclinado a buscar en las propias raíces españolas las fuentes de su inspiración política. La fecha de la fundación de la Falange Española marca un límite claro. De ahí en adelante se perfila cada vez más la línea auténticamente española de su pensamiento y de su acción y avanza en su singularización y en la originalidad y despliegue ideológico. La Revolución Española se formula precisamente en función de la necesidad del interés de la propia sociedad española y queda desligadas las fronteras intelectuales con otros movimientos políticos de revoluciones nacionales europeas. Muchos son los aspectos diferenciales del ideario de José Antonio. El concepto del Estado, subordinación a principios de morales y al fin trascendente del hombre. El sentido de la dignidad humana, la consideración de la persona en la vida social, el respeto a la libertad, la afirmación de los valores eternos del hombre, la inspiración católica de la filosofía política y la estructura de la sociedad, con las unidades naturales de convivencia y representación política, familia, municipio, sindicatos. Estas notas características singularizan y distinguen tajantemente el pensamiento de José Antonio de todas las formas de totalitarismo, sean fascismo, nacionalsocialismo o comunismo. José Antonio declaró textualmente, a fin de barrer confusiones y equívocos perjudiciales al entendimiento de su política, que con fecha 19 de diciembre de 1934 lo siguiente: Falange Española de las Jons no es un movimiento fascista. Declaración que por el tiempo que fue formulada era completamente ajena a todo oportunismo político. Al fundar Falange Española, José Antonio levantó la bandera de un movimiento de salvación nacional. Predicó el reencuentro de las auténticas venas de España para el cumplimiento de su misión universal. Tradición y revolución se fundieron en dos afanes, ambición histórica y justicia social. Suscitó el gran clamor español de unidad y de victoria. Su mensaje de fe puso en pie al hombre español y levantó la conciencia nacional, dándole el temple necesario, brío, estilo y metas para hacer frente a la invasión comunista. España estaba partida por tres clases de secesionismos: la anarquía de los partidos políticos, la traición de los separatismos y la violencia de la lucha de clases. José Antonio sembró la unidad y encendió el coraje de unas juventudes lanzadas al rescate de la patria. En el período de la Falange Española se abren tres vías principales para la expresión política de José Antonio. Primero, se inician los actos políticos de la Falange Española, quedando inaugurada esta serie con un discurso de la fundación el 29 de octubre de 1933, texto al cual hay que acudir a cada vuelta del camino. 2.
Triunfa su candidatura de diputado por Cádiz el 19 de noviembre de 1933 y comienza su tarea en el segundo Parlamento de la República en diciembre del mismo año, donde pronunció magníficos discursos de afirmación y de polémica que han salvado del olvido en que yace la mayor parte de la retórica parlamentaria. Y 3. Da nacimiento al semanario Fe el 7 de diciembre de 1933 y publica en esta revista artículos y crónicas, maravillas de la gracia expresiva y de su fino pensamiento. En el periodo de la fusión de la Falange Española y de las Hons, gana en extensión y profundidad el movimiento nacional sindicalista. José Antonio radicaliza sus posiciones políticas. Su acción es más enérgica y su pensamiento más acelerado. El sentido de la revolución penetra en las ideas y en las conductas. Si al principio José Antonio había insistido preferentemente en defender la unidad nacional frente a los separatismos, al afirmar el espíritu español frente a las deformaciones de la escéptica ironía izquierdista y de la vacua grandilocuencia derechista, en comprender la patria por encima de la lucha de los partidos y exaltar la soberanía frente a todos los internacionalismos. En el segundo periodo de fusión con las Hons acentúa fuertemente el sentido de la justicia social frente a todos los privilegios y arbitrariedades clasistas, proclamando una nueva concepción económica y social. Las dos palancas de la revolución, la nacional y la social, quedaron articuladas en la dialéctica y en las tácticas políticas. Las flechas ideológicas pulían sus puntas. La ilusión de las juventudes en torno al ideal patrio y la necesidad de los obreros hacia el mejoramiento de su nivel de vida. El trabajo en la paz y el heroísmo en el combate se consideraban casi como auténticos títulos de verdadero patriotismo. Y las consignas del nacional sindicalismo circulan y vigorizan la política de la Revolución Española. La subversión marxista y separatista en 1934 centra la polémica de José Antonio. Analiza los ingredientes de esta rebelión y no se conforma, como tienden siempre a hacer las derechas de turno, en sofocar la rebeldía aplicando estrictamente los tan amados recursos conservadores del orden público, sino que denuncia la necesidad de dar cauce y norma al espíritu revolucionario dentro de las líneas españolas, con lealtad por los auténticos valores tradicionales, pero con inexorable rigor en la experiencia de ambiciones sociales de una política moderna. El segundo bienio de la República, de 1933 a 1935, forma el paisaje de fondo de esta lucha de la Falange a la intemperie. Victoria sin alas fue calificación de José Antonio al triunfo de las derechas y realmente eso fue su signo durante los 2 años. Si José Antonio acusó en este tiempo a la izquierda por su deslealtad con la patria, por falsificar el destino histórico de España, también fustigó a la derecha por su insolidaridad colectiva, por su apego, bien por inercia o por egoísmo, a la injusticia social, por su insensibilidad para el dolor de los humildes, así como por la falta de temperamento para acometer con gallardía los problemas nacionales. Esta derecha, tan propicia a soluciones acomodaticias, a las ficciones y a las apariencias formularias, pactaba con las situaciones establecidas, aunque implicara la injusticia y la adulteración del sentido español. José Antonio entendió bien, como buen católico, el principio teológico paulino de la caridad, sin oscurecer el sentido político de la justicia, error o defecto en que incurrió cierto sector del conservadurismo egoísta español. En la vida pública, la caridad debe llegar donde no alcanza la justicia, completando y perfeccionando así a la sociedad, en la cual da su gracia moral, pero no debe utilizarse la caridad como un paliativo prudente e insincero de una injusticia manifiesta o de una miseria humana intolerable que requiere efectivo remedio. La afirmación revolucionaria de José Antonio sonaba escandalosamente en los ambientes fariseos y explica el silencio intencionado con que fue tratado el fundador de la Falange por el derechismo y el segundo bienio de la República, que, por otra parte, no encontraba reparos en hallarse con los viejos radicales, atufados aún a su rancio anticlericalismo. En el semanario Arriba nos dejó José Antonio rica fuente de doctrina y orientación política. Fue fundado el 21 de marzo de 1935 y sirvió de instrumento magnífico de expresión y de lucha. El 26 de marzo de ese mismo año
nace el semanario AS, revista universitaria juvenil. La prensa nacional sindicalista aumenta y se extiende por España. Por la brevedad de esta reseña, no podemos citar aquí los nombres de todas estas publicaciones heroicas del tiempo fundacional. Consignemos, sin embargo, para cerrar esta escueta alusión, el no importa boletín de los días de persecución, tiempo trágico para muchos camaradas. Atacado por los dos costados, la hazaña de la izquierda y el recelo de la derecha, continuó la lucha esforzado de José Antonio en ese tiempo difícil hasta desembocar en las elecciones de 1936 y en el triunfo electoral del Frente Popular, puente del comunismo para llegar al poder en España. Arreciaron entonces las persecuciones contra la Falange y el odio se cebó en la persona de José Antonio. Detenido y encarcelado en Madrid el 14 de marzo de 1936, fue conducido a la prisión provincial de Alicante el 5 de junio de ese año. La consigna de este periodo fue "no importa", bajo cuya moral se dio batalla al comunismo. La sucesión de los manifiestos, las circulares, las órdenes de mando y los escritos de José Antonio durante esta época indican la prodigiosa lucha de un hombre extraordinario y excepcional que sabía ciertamente que entregaba su vida, pero que con su sacrificio y su elevado mensaje abría el camino para una España digna, justa y libre. Definió la trágica situación española. No nos hallamos en presencia de una pugna interior. Está en litigio la existencia misma de España como entidad y como unidad. El riesgo de ahora es exactamente equiparable al de una invasión extranjera. El cerco a España se denuncia, decía, por sus consignas, por sus propósitos, por sus gritos, por su sentido. De Moscú partían los hilos de esta invasión comunista. Quizá el mundo vea actualmente con más claridad el hecho de la tragedia española a las luces de otros espectáculos universales de agresión. Asume José Antonio la adversidad del último periodo de su vida en la prisión provincial de Alicante con ejemplar serenidad, lucidez y responsabilidad histórica, y pone de relieve su fortaleza moral y su esclarecida inteligencia en defensa que hace ante el tribunal que le juzga en el proceso incoado contra él, su hermano Miguel y su cuñada Margarita Larios. Mantuvo lealmente las ideas que habían inspirado su conducta política al fundar y conducir Falange Española de las Jons, y se defendió, como dejó dicho en su testamento, con los mejores recursos de su oficio de abogado, tan profundamente querido y cultivado con tanta asiduidad. Confluyen en José Antonio una serie de virtudes que se armonizan muy singularmente y confirman y conforman su personalidad. Representa un momento de plenitud humana de una noble linaje y de leal comprensivo pueblo en que se funde la experiencia de su estirpe con la visión renovadora de su iluminada juventud. Hay en José Antonio, como constantes, un grande y limpio amor a España, un dolor acuciante por el declive histórico de la patria en la época moderna, registrado especialmente durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, y una ferviente y rotunda decisión de conseguir el renacimiento patrio, engendrando para ello su más generosa vocación de servicio y sacrificio. Su propósito es riguroso: recuperar un destino ascendente para el pueblo español, mediante un gran esfuerzo y un empuje colectivo. Para ello es necesario un gran ideal, síntesis de tradición y modernidad, capaz de impulsar la vida española, dándole la energía precisa para la conquista de las grandes metas comunitarias y la elevación espiritual y material de España por las rutas fecundas de la unidad nacional, la dignidad humana y la justicia social. Las ideas esenciales y permanentes de su doctrina son: el concepto del hombre como portavoz de valores eternos, la consideración de España como unidad de destino universal, la exigencia de la justicia social como base inexorable de la existencia colectiva, la implantación del sindicalismo nacional como sistema de ordenación económico y vía de representación política junto a la familiar y municipal, y la concepción del Estado como instrumento, medio y no fin al servicio del hombre y de la patria. La nueva ordenación política habría de corregir los excesos del individualismo anarquizante y del colectivismo totalitario, opresivo de la personalidad humana. La imagen política de José Antonio se configura como un Estado social de derecho.
José Antonio justifica claramente su empresa política. Así resulta que cuando nosotros, dice, en el discurso de fundación de la Falange Española, los hombres de nuestra generación abrimos los ojos, nos encontramos con un mundo en ruina moral, un mundo escindido en toda suerte de diferencias por lo que nos toca de cerca. Nos encontramos una España en ruina moral, una España dividida por todos los odios y por todas las pugnas. La sociedad española se hallaba en situación anárquica, confusa y dividida en tres sucesiones fundamentales: la pugna de los partidos políticos, la lucha de clases y los separatismos regionales. Ante la tremenda crisis del pueblo español, que vivía ya el último trance de todo su derrumbe histórico, se precipitaba la descomposición liberal de la sociedad e irrumpía violentamente la subversión del marxismo internacional, procesos que fraguaron conjuntamente la hecatombe española de 1936. En José Antonio se concilian dos vertientes que habían operado contradictoriamente sobre la conciencia española: la línea tradicional y afirmativa de la unidad nacional y de los valores históricos, y la del pensamiento crítico, renovador o regeneracionista. A tal fin, plantea una salida constructiva e integradora de los auténticos afanes de la tradición y de la revolución. Entre una y otra de esas actitudes se nos ocurrió a algunos pensar, dijo José Antonio, si no sería posible lograr una síntesis de las dos cosas: de la revolución no como pretexto para echarlo todo a rodar, sino como ocasión quirúrgica para volver a trazar todo con un pulso firme al servicio de una norma, y el de la tradición no como un remedio, sino como sustancia, no con ánimo de copia de lo que hicieran los grandes antiguos, sino con ánimo de adivinación de lo que harían en nuestras circunstancias. Fruto de la inquietud de unos cuantos nació la Falange. La evolución del pensamiento de José Antonio avanza de manera coherente a través de sus 3 años de actuación política al frente de la Falange. A José Antonio interesa fundamentalmente la salvación de la personalidad humana, amenazada simultáneamente por el liberalismo, que lleva por inercia a la anarquía y a la injusticia, y por el totalitarismo, que propende a la despótica supresión de las libertades humanas. Consideramos el pensamiento de José Antonio como un movimiento abierto al futuro. La clave de su posición es la actitud revolucionaria, actitud transformadora, dispuesta y favorable cambio hacia un nuevo orden político y social. José Antonio tuvo una comprensión prospectiva de la historia en la cual se inserta la doctrina de la Revolución Española. Precisamente en este sentido de su doctrina es el que va a permitir proyectar la Revolución Española con la mayor actualidad en el panorama del tiempo nuevo. Así, para circunscribir nuestra idea y hacerla patente, veremos cómo se articula en su mente y lucidez todo un tiempo histórico que va del fin de la sociedad feudal y del Estado absoluto, pasando por el liberalismo, el capitalismo, el socialismo, el marxismo y hasta los hechos políticos de las revoluciones nacionales, como la primera posguerra mundial, fascismo y nacional sindicalismo, para llegar más allá de las conocidas formas de totalitarismo, que consideró como estructuras transitorias e imperfectas un nuevo tipo de sociedad en donde habría de encontrar armonía y conjugación equilibrada y estable, un orden de libertad y un sistema de justicia, la dignidad de la persona humana y los intereses comunes de la sociedad, resolviéndose el duelo jurídico de los derechos individuales y de las obligaciones sociales, sin caer viciosamente en el estatismo absorbente o en la anárquica disolución. Pocos días después de que José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange Española, fuera fusilado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936, su novia María Santos S. Camp escribió al cuartel general del general Franco: Mi general, soy la novia de José Antonio. Prefiero darle esta explicación escueta con la sobriedad que él ha impuesto a su falange, porque creo que ella excluye sus comentarios de lo que está haciendo para mí estos meses en que se han dicho y hecho sobre José todas las suposiciones y se han dado todas las noticias más contradictorias. María Santos Can se dirigía así a Francisco Franco, esperando una confirmación de su muerte, que en la zona nacional no se había dado porque Franco la ocultó hasta el 18 de julio de 1938, justo en el segundo aniversario del fallido golpe de Estado que abocó a la guerra civil. Franco supo de su fusilamiento el mismo día en que se produjo,
al igual que el jefe de la Junta del Mando Provisional del partido, Manuel Hedilla. A los pocos días de recibir la misiva que con gran interés había escrito la novia de Primo de Rivera, María Santos Can, el 27 de noviembre de 1936, el propio Franco respondió a través de su cuartel general con su proverbial estilo críptico, pulido, ya antes de convertirse en el jefe de Estado, no ya del bando nacional, sino de España, con la victoria del 1 de abril de 1939. Distinguida señorita, el señor general Franco me encarga de manifestarle a usted que recibió su carta de actual referencia al señor Primo de Rivera. El señor general no sabe directamente nada relativo a la suerte de dicho señor. Y a continuación, la tortuosa confesión de que las emisoras rojas aseguran haberlo fusilado, y no es creíble que lo digan sin que ello sea verdad. Terminada la guerra, los fastos que le rindieron a José Antonio Primo de Rivera, que nunca se llevó bien con Franco, fueron absolutamente insólitos en la historia de España, solo destinado a los reyes. De hecho, tras el funeral, con un féretro falso en la Catedral de Burgos, en clara juxtaposición con el héroe por autonomacia de la historia de España, el Cid, le siguió la impresionante comitiva de traslado desde Alicante a hombros de falangistas durante 40 días y noches hasta la misma Basílica del Escorial, el lugar destinado a los reyes de España. Era ya tiempo de José Antonio presente, el que impondría y que aún hoy sus seguidores gritaran en el Valle de los Caídos, lugar que fue trasladado con una comitiva mucho más discreta en la de 1939 para la inauguración de Cuelgamuros en 1959. Franco le había reservado, a diferencia de su legado, un lugar privilegiado, el altar, donde aún hoy, y a diferencia del dictador, tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división: por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Esperemos que el trabajo que vieron haya sido de su agrado. Es muy importante para nosotros que se suscriban a nuestro sitio, para que podamos brindarle proyectos y trabajos de este nivel y de esta profundidad. Muchas gracias.